y vamos a leer todo juntos. Si se quieren poner de pie o permanecer sentados, no hay ningún problema. Vamos a leer nuestras Biblias en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. ¿Están ahí? No están ahí. Amén. Lucas capítulo 22, versos 31 al 34. Yo voy a leer 31, ustedes leen 32, 33 y luego terminamos todos juntos en el 34. Estas son dos sermones. En el día de hoy vamos a estar hablando de los primeros dos versículos y en una próxima entrega tendremos los otros dos versículos. Amén. Amén. Ok. Capítulo Lucas 22, verso 31 hasta el 34. Dice la palabra de Dios allí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo lo hago por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que te 3 veces que me conoce. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque estas son nuevas cada mañana. Bendito y alabado sea tu nombre, Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, muchas bendiciones. Y en el día de hoy quiero hablar sobre algo especial, algo que nos toca a nosotros y que toca el corazón de cada cristiano, de cada creyente. El apóstol impetuoso, un llamado común. Nos hemos preguntado muchas veces por qué a nosotros nos falta confianza en Dios. ¿Por qué nosotros a veces somos tan ambivalentes? ¿Por qué somos tan indisciplinados? Ya sea a la hora de orar, a la hora de servir, a la hora de poner a Dios como prioridad. ¿Por qué nosotros somos tan inconstantes? ¿Por qué a veces no somos conscientes del servicio a Dios que rendimos? Y una pregunta que muchas veces no usamos, o a veces usamos por temor, o cuando no conocemos realmente el carácter de Dios. ¿Por qué Dios quería usarme a mí? ¿Por qué a alguien como yo? Todos estos puntos vamos a verlo en nuestra personalidad y el servicio que nosotros rendimos a Dios, y la personalidad que tiene el creyente en el cuerpo de Cristo. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1, versos 26 a 29 lo siguiente: pues con sinceridad, hermanos, vuestro llamamiento no hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes, y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte ante Dios. Muy fuerte. En la Biblia aparecen 4 listas, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos, donde Dios escogió a los 12 apóstoles, donde Dios hizo el Dream Team que lo iba a acompañar, y Él dijo: tú y tú. 4 listas, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos. Ahí aparecen las 4 listas. Y déjenme decirle algo. En las 4 listas, el nombre que se menciona primero es Pedro. ¿Por qué será? El primer nombre en los 4 listados es el del apóstol Pedro. Lo que confirma realmente que ese era el líder
o va a confirmar otra cosa. O quizás sea un código. Realmente entendamos lo siguiente. Era un sujeto agresivo, ansioso, valiente, directo y franco. Y era un sujeto que tenía la función que tenemos mucho de hacer funcionar la boca antes de que el cerebro pudiera asimilar. No sé si me entienden. Era la persona que era el líder focal, una persona identificada como encargada, liderazgo nato, una persona que sería digno de morir, pero no de la manera como Cristo murió, porque cuando lo iban a crucificar dijo, no, así no. Y le dieron la vuelta, y ustedes saben que lo crucificaron boca abajo, así fue como Pedro murió. Y realmente era el mismo líder judío, este mismo Pedro, que en Gálatas capítulo 2 usó toda la hipocresía posible, porque en un principio se codeaba con los gentiles, vivía como ellos, actuaba como ellos, comía como ellos, y cuando vinieron los judíos, entonces lo hizo a un lado y trató de ser judío. Él era judío, pero cuando Pedro no estaba en Galacia, cuando Pablo no estaba en Galacia, que Pablo fue por allá, él se codeó con ellos. Y Pedro y Pablo se enfrentaron por la hipocresía con que Pedro actuó cuando Pablo no estuvo y como él actuó con los gentiles, demostrándoles ciertas cosas. Ese era Pedro. En Lucas capítulo 6, verso 45, nosotros tenemos que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay 7 Simón diferentes en la Biblia, por lo cual eso nos da a nosotros una idea de que Simón era un hombre completamente común en aquel entonces. Y el Simón del cual vamos a hablar hoy es el Simón, hijo de Jonás. Así lo llamó el Señor. Simón, el cual Jesús le dio el nombre de, te llamarás Cefas, Pedro, roca. A partir de hoy ese será tu nombre. Recibirá otro nombre, lo cual te deja con otra identidad. Es lo que el Señor le dice. Y cuando nosotros llegamos a Lucas capítulo 22, los 2 primeros versículos, el verso 31 y 32, nosotros tenemos aquí el Señor hablando con Pedro, diciéndole de una manera particular: Pedro, está pasando lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandear. Indica claramente una amonestación. Esto indica claramente un llamado de atención. Y no solo un llamado de atención. Era este punto mucho más efectivo cuando el Señor lo llamaba por su antiguo nombre. Recuerden que han pasado 22 capítulos de Lucas. Y él antes le había dicho que sería llamado de otra manera. Pero aquí le dice Simón, Simón, recordándole que no solo su viejo nombre, sino también su viejo hombre. Era una especie de sobrenombre que significa roca, y él tuvo sus razones, como le dije anteriormente, para ponerle. Pedro fue como muchos cristianos somos hoy en día, como muchos cristianos somos, a veces espiritual, a veces carnal. A veces sucumbió ante los hábitos del viejo hombre y a veces actuaba con una fidelidad nata a los mandatos que Cristo exigía de él. Es por eso que nosotros vamos a ver ahora por qué la forma de él actuar, su ímpetu, su ministerio, su vida cristiana, cuando inició, tuvo consecuencias. Dice aquí en el verso 31, Simón, Simón. Recordemos que cuando Pedro fue a Galacia, Pablo y él se enfrentan, y dice lo siguiente: Pedro, cuando vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniese, eso en Gálatas capítulo 2,
algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Y eso fue algo que Pablo le reprendió muy claramente a Pedro. Pablo dialogó con él y Pedro se enfrentó a Pablo por esa hipocresía que él mostró en Gálatas capítulo 2. Ahora nosotros vemos en Lucas capítulo 5 verso 8, viendo ese Simón, Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. 17 capítulos atrás, cuando sucedió lo de la pega milagrosa, tenemos a un hombre completamente diferente, a un hombre que tiene temor, un hombre con dolor, un hombre con aflicción. Aquí tenemos un hombre que está asimilando sus faltas y con mucha convicción se va a arrepentir de ella. No tenemos a este hipócrita ambivalente que estaba en Gálatas capítulo 2, sino tenemos a un sujeto que está reconociendo la autoridad de Dios y ante él dice: Señor, es que yo no soy digno. No hay duda de que Pedro jamás imaginó que sus acciones, sus actitudes y su comportamiento traerían consecuencias, traerían secuelas, traerían heridas y marcas imborrables para la vida de él y para la vida del ministerio cristiano. Señores, Pedro es un ícono en la vida cristiana. Pero en un principio no fue así. En un principio tuvo que abandonar ciertas cosas. Y incluso él le pregunta al Señor: ¿y qué me toca a mí que yo he abandonado todo? Jactándose como que él merecía algo. Pero también fue alguien que quiso el primer lugar. Pedro era el líder, Pedro era el portavoz, y si éste fallaba, ¿qué se esperaba de los otros 11? Un hombre bruto, colérico, de una acción rápida, y Satanás pidiendo permiso para zarandear a Pedro, para zarandear a los otros discípulos, a los otros apóstoles, y el Señor comunicándole esa verdad a Pedro. Pero el Señor hace un hincapié muy importante: yo sé lo ambivalente que tú eres, yo sé cómo es tu comportamiento, yo sé quién tú eres. Recuérdense que estamos en un punto donde Pedro próximamente le va a cortar la oreja ya le cortó la oreja al guardia que fue a arrestar a Jesús, porque esto está en un punto donde Pedro ya va a negar al maestro más adelante. Pedro era un tipo que actuaba rápido, un hombre que pierde la cordura, la cabeza de un momento a otro. Es por eso el valor de Pedro falló, pero no su fe. ¿Por qué? Porque la jactancia de confianza propia de Pedro es una advertencia de que ninguno de nosotros creyentes, podemos tener 20 años aquí, 15 años, 5 años, ningún creyente jamás es capaz de conocer ni siquiera su propio corazón. Dice: nosotros no amamos la verdad. Jeremías capítulo 17 verso 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios. Dios es que nos conoce más que nosotros mismos. En consecuencia, nosotros debemos entender que el hombre es capaz de fallar. El hombre va a fallar muchas veces, miles de veces. El hombre va a fallar aún cuando esté en su punto más fuerte. Porque ¿saben por qué? Porque Pablo dice muy claro que mi poder se perfecciona en tus debilidades. Dios hablando con él. Lo que está pasando aquí es que cuando yo creo que yo soy bueno en algo, cuando yo pongo toda mi fuerza en algo, cuando yo no tengo mis prioridades claras, cuando yo creo que lo mejor que yo puedo hacer con algo, lo hago a mi manera, entonces Dios me muestra que no es así. Dios
debilita mi fortaleza y fortalece mis debilidades para mostrarme que yo tengo que depender de Él y que Él es Dios. ¿Ustedes se recuerdan de Abraham? ¿Cuál fue el punto más esencial de Abraham? ¿Se recuerdan de Moisés, Jonás y muchos hombres de Dios, Jeremías, Nehemías? El punto más fuerte de Abraham fue su fe. Sin embargo, cuando llegó a Egipto con Sara, dijo: dije que yo soy hermano. Tú no puedes decir que tú eres mi mujer, porque aparte de que yo perderé todo lo que tengo, me van a matar. El punto más fuerte de Moisés fue su mansedumbre. Pero tenía una carga tan pesada que llegó un momento donde su mansedumbre y no le permitieron entrar a la tierra prometida. Sin embargo, perdió los estribos, habló hasta el hombre más manso con el que Dios trató. Pedro era un hombre muy valiente, pero su valor falló. Falló tanto y a tal punto que negó al propio maestro 3 veces. Con ese mismo hombre que él dijo que iría a la cárcel, le negó. Punto número 2. Dice el verso: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y él dice: una vez que has vuelto, tú confirma a tus hermanos. La palabra vuelto quiere decir cambiar de dirección, quiere decir arrepentirse. Y eso no significa que Pedro no fuera salvo. Sí, Pedro fue salvo. Lo que en cierto momento él caminó en la dirección equivocada y tuvo que volverse. Y Jesús refuerza mucho su reprensión cuando se trata de Pedro, cuando él le dice: Pedro, Jesús lo llama Satanás. Apártate de mí, Satanás, le dice a Pedro en cierto punto. Pedro cometió muchas faltas, cometió faltas que fueron terribles, pero su fe fue muy fuerte y lo mantuvo de pie. Juan capítulo 21, versos 18 y 19 dice, no está ahí: de cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e iba donde quería, mas cuando ya seáis viejo, extenderá tu mano y te ceñirá otro, y te llevará donde no quiere. Dice, esto le dijo, dando a entender con que muerte habría de glorificar a Dios, y muchos eso añadió: sígueme. Dando a entender con qué muerte él debería de glorificar a Dios. Recuérdense que antes le mencioné la manera en la que Pedro murió. Y él en un principio, cuando iba a ser así, dijo que no era digno. Pero no solo eso, él dijo: irás donde tú no quieres. ¿Por qué? Porque el Señor sabía. Y en Juan, hablando del apóstol Pedro, está diciendo eso. Nosotros no conocemos otro hombre en la Biblia que nos pueda dar mayor consuelo que Pedro. Llenos de fallas, llenos de defectos, pero Cristo nos enseña a través de la vida de Pedro que nosotros los creyentes debemos de vivir llenos de esperanza. ¿Y saben por qué? Porque él no era perfecto, como nosotros no lo somos. Estamos hablando de alguien que vivía la vida del yo, del yoísmo, confiando en sí mismo. Y recuérdense que él le preguntó al Señor quién era el más importante, y el Señor le contesta: porque Pedro pensaba que merecía el primer lugar. Él había abandonado sus botes, había abandonado sus redes, había abandonado su familia
pero no había abandonado lo que realmente lo hacía un carnal, su viejo hombre. Pedro se arrepintió, pero llegó a un punto de que aún así no se había negado a sí mismo. Y eso es muy importante. Dice, continúa diciendo el verso 32. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y Pedro le dice en el 33, Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Yo estoy dispuesto a morir por ti. Yo voy a donde tú vayas, yo te voy a defender. Yo tengo una espada aquí y de una vez la saca. Porque él actuaba, él no es de que iba a marear al otro, no, yo tengo una espada aquí. Eso fue lo que pasó cuando fueron a prender a Jesús. ¿Y tú qué vienes? ¿A arrestar al maestro? Y de una vez le tira y le lleva una oreja. Un tipo rápido, un tipo que tenía la facilidad de hacer funcionar la boca antes de que su cerebro actuara. Como somos muchos. Y Pedro se arrepintió. Lucas, capítulo 5, verso 8. Recuérdense que está hablando aquí de la pesca milagrosa. En el primer punto, el Señor viene y le dice a Pedro, Pedro, vamos a pescar, vamos mar adentro. Y en el verso 6 dice, y habiéndole hecho, encerraron gran cantidad de peces y la red se rompía, dice el 7. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, que se viniesen a ayudarle, vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Muy fuerte. Dice el verso 8, viendo esto, Simón, nuestro hombre, Simón de Lucas 22, Pedro, cayó de rodillas ante el Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Arrepentimiento completamente, un hombre cayendo de rodillas, afligido, atribulado, entendiendo que la máxima autoridad está frente a él y que él no es digno ni siquiera de mirarle, de verle, de tratar con él, porque cuando el Señor le dijo, mira, vamos a pescar, le dijo, pero yo tengo 20 años haciendo esto, a esta hora no se coge nada. Sin confianza, con poca paciencia, imprudente, ambivalente, impulsivo. Ante Jesús, ante el Maestro, con mucho temor, con mucho dolor, y ahora el Señor está tratando con él. Y estamos hablando del mismo hombre que va a negar al Maestro. Estamos hablando del hombre que con mucho temor, con mucho remordimiento, con mucha amargura y con mucho dolor, está diciendo que no merece ningún tipo de gracia, hasta lo último de su vida. Digo que yo no merezco parecerme a Cristo. Yo no merezco ningún tipo de gracia. Y recordemos después de ese hecho, Jesús, el evangelio que narra este hecho de una manera más clara, más bonita, más simbólica, es Juan, porque Marcos estaba pasando y miró a Pedro. Jesús estaba como en un alto y Pedro estaba en el patio, tirado donde estaban los criados, pues cerca de una fogata. Y cuando Pedro le negó, ese es en el otro tema, Jesús le miró y dice que Pedro se llenó de amargura. Y no solo de amargura, Pedro en ese momento estaba pensando, wow, qué bajo he caído, qué he hecho. Pedro vio lo horrible de su pecado y lloró amargamente, dice. Este hombre se convirtió en el Pedro del Pentecostés.
¿Y saben por qué? Porque se arrepintió y Cristo transformó su vida. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 8 dice: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. El amor, y más aquel primer amor, cubrirá multitud de pecados. Ustedes se recuerdan de Lee Strobel, el caso de Cristo. Él era un escéptico, una persona que no quería nada, no quería nada, no creía en Cristo. Él tenía una esposa que se convierte al cristianismo y él trata de sacar a su esposa del error en el que está, mostrándole que la resurrección de Cristo no se ha efectuado. Y él es periodista y trata de demostrar eso. Pero ¿qué pasa con eso? Que todos los hechos, toda la historia, todo lo que nosotros buscamos, todo lo que nosotros vemos a través de la Biblia, es algo que no es capaz de comprobarse. Porque nosotros sabemos claramente que Cristo murió y resucitó y al día de hoy vive. Y él no pudo comprobar eso. Y él, cuando su esposa se estaba bautizando, miró de lejos, de abajo de una mata. Después ella misma dialoga con él. Él se convierte. Y él sirve después como cristiano. Y cambia totalmente su personalidad, su punto de vista, su forma de ver las cosas. Ese no era el caso de Pedro. Desde que el Señor le llamó cuando él estaba pecando, que le dice: Simón, hijo de Jonás, yo te haré pecador, pero no de peces, de hombre. Pedro lo tomó a la ligera. Pensó que era un llamado común, y sí era común, pero realmente era un llamado para servir al Maestro, para que fuera su testigo, y fue alguien que fue capaz de cambiar su personalidad. Y llegamos a ese punto de que nosotros entendemos que todas las personas en el servicio están capacitadas para hacer tal o cual cosa dentro del cuerpo de Cristo. Quizás tú no eres como Pedro, quizás tú eres como Juan, quizás tú eres como Santiago, pero muchos de nosotros tenemos algo de Pedro. Nos falta amor, no tenemos temor, nos preguntamos por qué Dios con nosotros lo hizo, qué yo puedo aportar en el servicio, somos ambivalentes, somos indisciplinados, no le ponemos prioridad a lo que hacemos, y todos tenemos algo de eso. Aparte del nombre de Jesús en la Biblia, de Pedro es el nombre más mencionado en los 4 evangelios. ¿Y saben por qué? Por las siguientes razones. Primero, nadie habla con tanta frecuencia como Pedro. A nadie se refiere el Señor con tanta frecuencia como a él. Quizás porque era el líder. Ninguno es censurado como él. Nadie censuró a Pedro y así mismo enfrentó al Maestro Jesucristo como él lo hizo. Ninguno confesó a Jesús tan decididamente como Pedro lo hizo. Pero ninguno le negó con tanta fuerza como Pedro también lo hizo. Por eso, nadie fue más alabado y bendecido por Jesús como Pedro. Al mismo hombre que él llamó Satanás, fue el mismo hombre que alabó y dejó como líder focal de la iglesia. El mismo Pedro. El Señor fue duro con él como con ningún otro. ¿Y tú? ¿En dónde estás? ¿Te has preguntado qué quiere el Señor de ti?
¿A dónde va enfocado tu servicio? En el cuerpo de Cristo en el que nosotros servimos hay limitaciones, hay fallas, hay imperfecciones, porque no somos perfectos. Solo Cristo es perfecto. Pero Dios te ha dotado de dones y talentos que es para que lo uses en el cuerpo. ¿Por qué no lo haces? Muchos nos ponemos barreras mentales. Yo soy muy pecador, yo soy muy malo, yo hago cosas sucias, yo no soy digno, yo no estoy preparado. Muchos en un principio estuvieron perdidos. ¿O no dice Pablo que estaba equivocado? Que en un principio era injurioso y era todo lo que usted puede imaginarse. ¿Y qué hizo Dios? Lo trajo a la luz. Es por eso que yo quiero que tú entiendas que Dios tomó a un hombre como tú y como yo, con una personalidad ambivalente, con una personalidad vacilante, con una personalidad impulsiva y rebelde, y lo transformó en un líder fuerte. No te creas que tú no eres apto para el servicio. El único perfecto es Dios. Amados creyentes, el cuerpo de Cristo está formado por gentes imperfectas que son regeneradas de sus faltas y pecados. Escucha. El cuerpo de Cristo está formado por personas imperfectas que son regenerados de sus pecados. Perdido. Personas que han nacido de nuevo. Pedro, al igual que tú y que yo, cometió muchos errores, cometió muchas faltas, fue un ser humano con muchas fallas, pero entendió, cambió su vida, mató su viejo hombre, se arrepintió y Dios lo regeneró. Si Dios hizo eso con Pedro, y lo hizo con Pablo, y lo hizo con otros, ¿tú crees que no lo hará contigo? ¿O no lo puede hacer contigo? Él puede. Entiende eso. No busque perfección, busca a Cristo. Él lo perfecciona todo. Él hace de lo que carece de valor piezas invaluables. Perfecto es Dios, el apóstol impetuoso, un llamado común. Y no crea como ser humano, como creyente que perteneces a un cuerpo, que eres de esta manera. Sucio, malo y pecador. ¿Sabe por qué? Porque nadie es tan sucio que Dios no pueda limpiar. Nadie es tan malo que Dios no pueda justificar. Y nadie es tan pecador que Dios no pueda salvar. Esa era la vida del apóstol. Y caer de rodillas por cierta aflicción, con cierto dolor, con cierto temor, se pregunta: Señor, apártate de mí, yo no soy digno, yo no merezco, yo ni siquiera debería estar en tu presencia. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, el mismo que dice en Primera de Corintios, capítulo 1, considerad, hermanos, vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido a los necios del mundo
para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido a los débiles del mundo para avergonzar a los fuertes. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios para anular lo que es. Para que nadie se jacte, dice el texto, ante Dios. Nadie es tan sucio que Dios no pueda limpiar. Nadie es tan malo que Dios no pueda justificar. Y nadie es tan pecador que Dios no sea capaz de salvar. Quizás tú seas como Pedro, como yo. Yo me identifico mucho con Pedro. Colérico, agresivo, actúa rápido, no piensa. Pero Dios es capaz de cambiar cada una de esas cosas. Dios puede justificar y puede salvar para siempre. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias. Gracias por tu palabra, por tu bondad, por tu misericordia y por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos guardes en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.